pero les pido por favor que los que puedan abran cámara para que nos podamos ver los rostros. O sea, habíamos estado trabajando la última sesión el texto El individuo y la historia de Karel Kosik, y me gustaría que empezáramos con un repaso breve, ¿no? De lo que platicamos la vez pasada. ¿Alguien recuerda en qué íbamos? ¿Qué cosas ya discutimos? Si mal no recuerdo, estábamos hablando de las movilizaciones que se estaban haciendo en el año del 68. Sí. Sí, definitivamente estábamos contextualizando a Cosi como uno de los grandes pensadores del 68. Hablamos de los distintos movimientos y en específico hablamos del 68 checoslovaco, que es único en su género porque fue un 68 socialista, ¿no? A diferencia de todos los otros 68 que fueron las izquierdas revolucionarias del mundo en contra de los estados, ¿no? En contra de los gobiernos capitalistas. Fue las juventudes marxianas criticando al estado soviético, bueno, al estado tipo soviético que estaba en Checoslovaquia. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan de lo que platicamos la sesión pasada? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Em, a ver, yo voy a ir preguntando cómo los tengo en mi cámara, ¿eh? Maya, Getsemaní, ¿qué recuerdan de la sesión pasada? No sé si ya lo mencionaron, pero yo recuerdo con los ejemplos que ponía acerca de cómo las bandas de rock se pelean por ser más destacadas, cómo está en Cosic este hecho de que los individuos buscan ser ese sujeto histórico y pues sí, no es como una pelea por ese reconocimiento, ay, se me fue la palabra, historización. Sí. Muchas gracias. Sí, no, sí nos fuimos a ese ejemplo, tienes toda la razón. Estábamos hablando, como dice Kosick, hay dos tendencias, ¿no? La tendencia que habla del gran individuo y la tendencia universalista, ¿no? Eh, una de las dos tendencias, la del gran individuo, dice los grandes individuos hacen la historia. Y la otra tendencia, la del, digamos, la universalista que encontramos, pues, digamos, la primera, la de grandes individuos, está, por ejemplo, en Carlyle, ¿no? Esa es la relación que explica el individuo en la historia, cuando son los grandes individuos los que hacen el movimiento histórico. Y la otra sería el universalismo, que la encontramos, por ejemplo, en Hegel, donde son las fuerzas supraindividuales las que mueven a la historia. Y entonces estábamos hablando de cómo hay una cierta tendencia, un cierto deseo a participar de estas grandes individualidades que hacen historia, y el ejemplo que poníamos eran las bandas de rock, ¿no? Este deseo de trascender, ¿no? Que luego también platicamos cómo las bandas de rock jamás, la más grande banda de rock tuvo tantos followers como ahorita este influencer que veíamos la vez pasada, el Piwi, no sé cómo se llamaba, que me compartieron, ¿no? Pero como también es un fetiche pensar que tener muchos followers es ser un gran individuo que trasciende y hace historia, ¿no? Uno de los fetiches del presente. También hablábamos qué tan pasajero es ahora el asunto de la fama, ¿no? Yo, perdón, voy a seguir con mi ejemplo de bandas de rock. O sea, hay bandas de rock, por ejemplo, los Rolling, ¿no? Los Rolling Stones. Vieron nacer al género en los 60s. Vieron nacer al género.
Y siguen rockeando hoy por hoy. Claro, ustedes van a decir, los Stones, ¿qué? ¿No? No sé si alguno de ustedes todavía escucha rock, porque el rock está muriendo, ¿no? No sé si alguno de ustedes todavía escucha rock y si los que escuchan rock todavía conocen a los Rolling Stones. Son muchas décadas de fama. Muchas décadas, sí, ¿no? Ok, perfecto. Ya. Sí. Dije, no, igual y todos mis ejemplos son malos. Sí, frente justo, por ejemplo, a Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny tiene una fama explosiva, gigantesca hoy por hoy, y yo francamente dudo que vaya a ser duradera esa fama. Lo dudo, no lo sé. Puede que esté hablando mi viejito interno, que ya no es tan interno, ya no se me empieza a notar mi viejito externamente. Ajá. Pero dudo, dudo que vaya a durar mucho su fama, ¿no? Este, lo que está muriendo es más bien la música producida por instrumentos. Sí, cañón, cañón. Pero les digo, el género, el rock como género, tiene tal vez 2 décadas que está con estocada de muerte, ¿no? Dígame una banda de rock ahorita, choncha. ¿Qué dijo Elías? Está bien feo su nuevo vuelo, no se preocupe. Todo ahora es como explosivo, ¿no? Será por momentos, así como se llegan a los largos, no duran más de 7. Justo, justo, justo. Eso es Atila. Coldplay. Bueno, justo Coldplay es una banda noventera. O sea, Coldplay es de los supervivientes, ya no es nuevo, ¿no? Imagine Dragons, mi hijo está escuchando Imagine Dragons y tengo que decir que me da gusto. Tiene algunas rolas que me gusta la banda. Sí, sí, o sea, yo sé que es muy comercial, pero sigue siendo rock y eso me da gusto. Ya nadie hace rock, estoy de acuerdo. Bueno, mis cuates, yo tuve una banda de rock. Ya, ya, Coldplay no es rock. Hay una rola que nos daba mucha risa que dice, hay una banda que, ¿cómo se llama? Que justo pregunta que si eso es rock. Eso no es rock. Los Strokes ya no tocan. Los Strokes duraron dos discos a principios de los 2000 y los fui a ver cuando vinieron a México en el 2001. Los Twins no los conozco. Bueno, en fin. Ok, sí hay mucho rockero en este grupo, me da gusto, pero sí está muriendo. Es un género que está muriendo. Bueno, en fin, sí, muchas gracias, Michelle, por recordarnos este punto. Gracias. Bueno, ok, ya. Justo tiene que ver con esto y creo que hasta ahí nos quedamos. O sea, con las dos aproximaciones, la aproximación del gran individuo y la aproximación de universalista. Lo que va a decir Cosi que es que paradójicamente, en la evolución de cada una de estas concepciones de la relación entre individuo e historia, terminan invirtiéndose, ¿no? El gran individuo termina operando como fuerzas supraindividuales, o sea, tiende hacia el universalismo, mientras que el universalismo tiene que realizarse a través de medios de realización. Y cuando le preguntas a Hegel quiénes son los medios de realización del espíritu, por ejemplo, él dice, bueno, pues los grandes individuos, como por ejemplo Napoleón en la batalla de Jena, cuando sale a gritar, ahí va el espíritu del mundo. Entonces, además, ambas tendencias explicativas, más bien ambas posturas explicativas en torno a esta relación, terminan un poco acercándose o convirtiéndose en su contrario. Creo justo ahí vamos en el texto y vamos a recuperar nuestra lectura a partir de ese lugar. A ver, nada más expliqué bien el caso de Hegel.
de cómo las fuerzas supraindividuales necesitan medios de realización, y esos medios de realización son individuos, y esos son grandes individuos. Lo que no expliqué fue el otro argumento, ¿no? Cualquier postura de gran individuo se da cuenta que un mejor medio para llevar a cabo la labor histórica, más que los grandes individuos, son las instituciones públicas y sociales que se instituyen, ¿no? Si quieren, vamos a ese argumento que está unas líneas más arriba, acá, fíjense. Bueno, aquí está, para la teoría universalista, en el individuo se convierte en un agente histórico si expresa correctamente a través de su acción las tendencias o leyes, formaciones de fuerzas superindividuales. Eso es Hegel, ¿no? Pero fíjense, la otra, al inverso, dice exactamente, el individuo se hace histórico en la medida en que su actividad particular tiene un carácter general. Es decir, que lo que hace un individuo impacta generalmente, por eso hablamos de las bandas de rock, ¿no? Es decir, en la medida en que de su acción se desprenden consecuencias generales. Como la historia solo existe en tanto que continuidad, la teoría debe explicarnos, y eso no es lo que quiero leer. Si la actividad de los grandes individuos no se inscribe en una cierta continuidad del proceso y no es creadora de esta continuidad, habría que preguntar, dice, ¿qué pasa entre los grandes individuos? ¿Deja de haber historia? Y por otro lado, si se admite una continuidad histórica, esta resulta, según esta concepción, de la actividad de los grandes individuos confrontada con la generalidad de la historia. A partir de este instante, el individuo presenta su actividad particular como una manifestación directa del universal. Es la historia misma la que se realiza en sus actos. El gran individuo que intervenía al principio como creador en la historia se convierte ahora en instrumento de la historia. Y así, fíjense, por esta consecuencia se llega a la tendencia universalista, ¿no? Las fuerzas superindividuales. Entonces, en fin, no importa por qué forma explicativa empecemos sobre la relación entre el individuo y la historia, acabamos en la concepción opuesta. Entonces parecen opuestas, pero en realidad dice cosas que no son tan distantes una de la otra. Fíjense, esta es otra forma de aproximarnos. Un individuo puede ser grande, pero su grandeza no depende de carácter, espíritu, sino de su poder, ¿no? Descansa sobre el poder. Su grandeza está contenida en el poder del que por un tipo u otro de circunstancias dispone un individuo particular y gracias al cual a ello hace historia. Por ejemplo, ¿qué tipos de poderes se les ocurre? Vale, Saúl. Poder así como legislativo o algo así, o como Puede de ser, volar y así. puede ser, ¿no? Alguien que tenga poder de hacer leyes, puede imprimir su huella en la historia definitivamente. Puede no tener ninguna personalidad así súper tremenda, nada, pero tener el poder de legislar y a partir de ahí definitivamente la capacidad de dejar su marca en la historia. Alguien puede tener, por ejemplo, poder adquisitivo, ¿no? Tener lana, ¿no? Y se inscribe en la historia por ese poder. Vamos, es un tipo que no tiene ninguna otra característica más que muchísimo dinero, ¿no? Y entonces es debido a ello que se inscribe en la historia, ¿no? Ujú. Y vamos a seguir. Por ejemplo, un individuo que dispone de un máximo poder puede al mismo tiempo no tener más que un mínimo de individualidad. Un máximo poder, justo, yo pienso en la lana, ¿no? Alguien puede tener muchísimo poder por dinero y no ser ni un mínimo de individualidad, ¿no? Bueno, Hegel y Goethe tenían razón al proteger al héroe.
es decir, al gran individuo histórico, de la mirada de su ayuda de cámara. ¿Por qué? ¿Quién es el ayuda de cámara del héroe? ¿Alguien entiende esta expresión de la ayuda de cámara? ¿No? A ver, la ayuda de cámara es el que ve al individuo en una cercanía tremenda. O sea, es el que le ayuda, así como yo me imagino una época particularmente aristocrática, que la ayuda de cámara es el que ayudaba a vestir a los nobles, ¿no? Por ejemplo, Napoleón ha de haber tenido alguien que lo vestía, aunque Napoleón no era un gran noble, ¿no? Era un tipo, un burguesío, ¿no? Pero es la banda que conoce los secretos, recovecos, pequeñeces, las anécdotas mínimas de los grandes individuos. Y esas anécdotas mínimas, eh, esas ayudas, esas anécdotas mínimas, son las que dotan a al personaje histórico de dimensiones humanas, ¿no? Le gustaba tomar té en la tarde. Bueno, eso no es histórico particularmente, es completamente casual. Goethe y Hegel dicen, hay que proteger al gran individuo de la mirada de la ayuda de cámara, ¿no? Es decir, de la banda que nos acerca al gran individuo a su pequeñez humana. A ver, tengo un comentario en el chat, dice, ¿podrían los cortesanos ser una ayuda de cámara? No necesariamente, ¿no? Cortesanos, toda la banda que ronda la corte en una época aristocrática. Y hay de todo tipo de cortesanos, o sea, cortesanos que, bueno, que por ejemplo un músico cortesano, que lo que hace es toca a la hora de la cena o de las fiestas que se ofrecen en la corte, pero no conoce para nada al noble en el cual, de la corte, no platica con él, no le conoce las intimidades, los gustos pequeños, etcétera, ¿no? El ayuda de cámara es el que lo ve en su humanidad más burda, ¿no? Así de ayúdame a ponerme la peluca, ¿no? Entonces, digamos, todo ese rollo le humaniza, vamos a decir, le resta al gran individuo su grandeza. Fíjense, el ayuda de cámara no ve al gran individuo desde el punto de vista más bajo de la escala. Su opinión no es una crítica plebeya, pues él no es lo opuesto al héroe, sino su complemento. El héroe necesita una ayuda de cámara que pueda ver y hacer públicas sus debilidades humanas, pues la sociedad comprende así que continúa siendo humano, incluso en sus funciones históricas más responsables y agotadoras. Sin embargo, tanto Hegel como Goethe no querían eso, ¿no? Querían protegerlo de esa mirada porque este, estorbaba la construcción del gran individuo. El individuo grande no es solo un héroe que se distingue de los otros por sus actos, es también un hombre, ¿no? Es también humano. Ama las flores, juega las cartas, se ocupa de la familia. Y desde ese punto de vista no se distingue de los otros. Sigue siendo semejante a los demás. No sé, es algo así como en Corea del Norte. A ver, Elías, cuéntame el rollo de Corea del Norte. ¿A qué te refieres?
¿Tienes audio disponible o solo texto, mano? Bueno, mientras creo, escribes o me sigo. Em, a ver, quiero pensar en un ejemplo con ustedes. ¿Conocen algún ejemplo de esto? Bueno, no sé si han visto la serie esta que salió recientemente sobre la corona inglesa, se llama justamente así, The Crown, la corona. ¿La vieron? Sí, algunos capítulos. El presidente era una clase de Dios y nunca había hecho del baño. Creo que eso le dijo a su país. O sea, el presidente coreano. ¿A poco? Voy a buscar ese rollo. Bueno, pues vamos a decir, en esta serie de The Crown, es una serie compleja. Porque uno piensa de repente que es una serie particularmente crítica de la monarquía, y en otros momentos más bien uno piensa que es una serie particularmente apologética de la monarquía inglesa. Les digo, es extraño el estatus de esa serie. Em, pero bueno, digamos, te enteras de muchas cosas de la familia Windsor, ¿no? En particular de Isabel II y su matrimonio con Felipe, etcétera, em, que dotan de una dimensión humana a estos aristócratas, ¿no? Lo cual es muy extraño porque la corona inglesa se ha esmerado profundamente en mantener, o sea, vamos a decir, una de las funciones de la familia real es precisamente mm, ser una imagen de algo inalcanzable, completamente inalcanzable, como la imagen de algo que habita en otro planeta, en otro mundo, ¿no? Algo a lo que se puede aspirar y de lo que se puede estar orgulloso. Hay un capítulo en el que van a sacar, bueno, hay varios capítulos, en donde van a sacar la foto de la familia real. Y ahí tuve una reflexión sobre esto, sobre cómo la fotografía tiene que ser para que la consuma el pueblo inglés como algo perfecto, algo inalcanzable, la imagen de lo ideal, ¿no? Y lo que es contradictorio, la serie o paradójico, vamos a decir, no es una contradicción a espaldas de la conciencia de los realizadores, sino que lo hacen a propósito, es justamente mostrarte el detrás de las cámaras de la realeza, ¿no? Como dotar de una dimensión específicamente humana a, lo, a la familia Windsor, ¿no? Hay capítulos en donde esto resulta incluso doloroso e incómodo para el espectador, ¿no? O sea, por ejemplo, al inicio de la serie, se señala cómo Isabel I era prácticamente iletrada, o sea, una persona que no había estudiado, ¿no? Que no tenía las herramientas de formación mínimas para ser jefe de Estado. Y es uno de los momentos críticos, ¿no? Y además Isabel se da cuenta de esto, de que recibió una formación que no le servía para para la chamba que le había tocado cuando la sucesión de su tío y, en fin. Sí, exacto, exacto, Balam.
digamos, les digo, la serie te trae esta onda de aproximar al gran individuo y dotarlo de humanidad. Y ese proceso es incómodo. No sabes, en momentos parece apologético y en momentos parece profundamente crítico. Básicamente, dicen, la aristocracia es ignorantísima, ¿no? Es decir, no saben nada, no saben cazar, ¿no? Saben cómo se tiene que comportar alguien en una cena de gala, conocimientos parasitarios de la sociedad contemporánea, ¿no? Y en ese sentido parece súper crítica, pero en otros momentos, por ejemplo, hay este, toda una apología de la dignidad de carácter, bla, 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 ¿no? Es como, eso es un tema raro. Pero lo que sí está haciendo definitivamente es darte el detrás de las cámaras, ¿no? La mirada de la ayuda de cámara, del cual Hegel y Goethe quisieran proteger al gran individuo. El ayuda de cámara pertenece al mundo del gran individuo, por lo tanto su mirada no puede ser nunca crítica, sino directa o indirectamente apologética. Su misión consiste en contar o difundir la pequeña historia, en desvelar secretos de antecámara, en murmurar y favorecer intrigas menores. Podemos comprender así por qué en esta concepción lo ridículo, lo cómico, el humor y la sátira no existen más que bajo una forma anecdótica y en un segundo plano no tienen ninguna importancia histórica. La historia, por el contrario, pertenece al dominio de lo serio, de la abnegación. Y como dice Hegel, los periodos de felicidad no aparecen en ella más que excepcionalmente. Fíjense, qué notable, ¿no? La historia pertenece al dominio de lo serio. Y por eso las curiosidades que tenga que aportar la ayuda de cámara, ¿no? Serían, en ese sentido, irrelevantes para la historia con mayúscula, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Como que yo pienso que este rollo había que explorarlo, ¿no? Como que siempre que pensamos la historia con mayúscula, la historia, eh, está dotada de un halo de seriedad, de solemnidad, de importancia, eh, justo de autoimportancia, muy tremendo, ¿no? ¿Por qué no habría de haber comicidad, humor en la historia? ¿No? Hay una tesis, ahorita que estamos hablando de esto, una de las tesis sobre el concepto de historia de Benjamin, en el que está comentando a Hegel. Y Hegel dice algo muy materialista, fíjense qué notable, a diferencia de lo que opinan los marxistas vulgares. Hegel, el idealista por antonomasia, afirma que, fíjense, esta es la cita, es el epígrafe de Benjamin: procuraos primero alimento y vestido, que así el reino de Dios os llegará por sí mismo. O sea, vamos a decir, básicamente lo que dice la tesis de Hegel es, lo primero es el pan, alimento y vestido, las necesidades materiales. Y si ya tienes eso, entonces el reino de los cielos llegará por sí mismo, ¿no? Entonces viene la crítica de Benjamin frente a esta noción y dice que un poco pasa que para el materialista histórico, las cosas sutiles, las cosas finas, ¿no? Las cosas espirituales, son un poco el botín de la guerra, ¿no? Van a llegar como una vez que triunfe la revolución, van a llegar como algo secundario, después de haber
conquistado los bienes materiales. Y esto tiene que ver con toda una concepción materialista que separa lo material de lo espiritual, ¿no? O sea, es decir, las concepciones no dialécticas de la historia. Evidentemente, Benjamin no está para nada de acuerdo con ello y se va a pelear y va a decir justamente que es un error concebir la historia así, en la medida en la que las cosas finas y espirituales no son un botín de la guerra, estaban ya siempre ahí en el proceso de lucha, ¿no? La tesis, se las leo, dice así: la lucha de clases que tiene siempre ante los ojos el materialista histórico educado en Marx es la lucha por las cosas toscas y materiales, sin las cuales no hay cosas finas y espirituales. Estas últimas, o sea, las espirituales, sin embargo, están presentes en la lucha de clases de una manera diferente de la que tienen en la representación que hay de ellas como un botín que cae en las manos del vencedor. Sí, dice Benjamin, pero es que no topan que las cosas finas y espirituales ya estaban ahí en la lucha de clases. Están vivas en esta lucha en forma de confianza en sí mismo, de valentía, de humor, de astucia y de incondicionalidad, y su eficacia se remonta en la lejanía del tiempo. Hasta ahí les voy a leer de esa tesis, pero fíjense por qué me recordé de Benjamin cuando leí este texto de Kozik. Un poco está señalando cómo la historia parece ser el espacio solemne y serio, ¿no? O tiene esta pretensión de ser solemne y seria, pero las cosas finas y espirituales entre las cuales enumera al humor ya forman parte de la lucha de clases, ¿no? Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué diablos tiene que ver la lucha de clases con la historia? Porque ahorita estamos hablando de historia. Bueno, es que desde la perspectiva de Marx, la historia es la lucha de clases. No sé si hemos acá leído el primer pasaje del manifiesto del Partido Comunista. ¿Hemos leído juntos eso? Siguen por ahí, ¿verdad? Sí, pero creo que no. Ok, fíjense, vamos a leer juntos. Estoy yendo a ver, manifiesto del Partido Comunista. No sé si lo escribí bien. Fíjense. Vienen los prólogos, ¿no? De las distintas ediciones. Viene el famoso prólogo original de Un fantasma recorre Europa. El fantasma del comunismo. Todavía no llegó a ese lugar. Aquí un espectro. Aquí está traducido como espectro. Me gusta más el fantasma. Bueno, pero fíjense, el primer capítulo, ¿cómo empieza? Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de la lucha de clases. Entonces, bueno, definitivamente viene a cuento. O sea, cuando yo les digo, cuando hacemos este cruce entre el texto de Kozik que dice la historia se presenta como lo serio, lo abnegado, ¿no? No aparece la risa por ningún lado. Vale la pena hacer el cruce con Benjamin, quien dice, más que el humor siempre estuvo presente en la lucha de clases, ¿no? Porque pareciera que la historia está secuestrada del, del universo de lo humoroso, ¿no? Y que tuviera que ser algo solemne, ¿no? Y Hegel diciendo, los periodos de felicidad no aparecen en ella más que excepcionalmente. Esto me resulta rarísimo, ¿no? Los ayudas de cámara pueden contar anécdotas de sus dueños, pero solo una mirada que parta de otro mundo, inaccesible a los ayudas de cámara, puede descubrir lo ridículo de un individuo histórico e interpretar su comportamiento como comedia. El ayuda de cámara, que de suyo siempre va a ser apologeta del gran individuo, puede contar las historias, ¿no? Las pequeñeces históricas, pero
no puede tener la mirada irónica o crítica. A ver, en el chat dice Enrique Elias, Benjamin puede referirse al humor usado en la lucha como una burla hacia las grandes personalidades. Sí, 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 definitivamente. Pero también vamos a decir, hay unos memes que me matan de la risa. A ver si encuentro alguno, ¿no? Que ocupan ¿se acuerdan de cuando Anaya empezó a sacar sus anuncios de me da coraje ver tanta pobreza? No, Sí, ¿sí? ¿Se acuerdan? sí, estuvieron buenos esos memes. Bueno, hay una serie de ese tipo de memes. Son evidentemente lucha de clases. O sea, es banda burlándose del clasismo inherente en la afirmación de Anaya, ¿no? Obviamente Anaya no estaba pensando que así se iba a usar su declaración, ¿no? Él pensaba que estaba haciendo algo solemne, algo serio, algo justamente que pertenecía al universo de la historia. Pero el que aporta, digamos, en el humor, ¿no? La ridiculización, etcétera, de la afirmación solemne y seria de Anaya es pues, la banda rota que se bota de la risa e ironiza lo que está diciendo Anaya, ¿no? Había unos que corrieron sobre la facultad, el Anaya saliendo en la entrada de Filos, diciendo, me da coraje ver tanta pobreza, me mata de la risa ese. Pero a ver, si lo ponían en tu casa así, estaba chistosísimo. O sea, sí, en fin, había unos así de Filos, ¿no? Pero eso es justo lo que está diciendo Cosi. Fíjense, esa no es la mirada de la ayuda de cámara de Anaya. En la ayuda de cámara de Anaya no ironiza, sino justifica, ¿no? Se pone la playera del gran individuo al que está sirviendo, ¿no? Es un dispositivo ideológico que ayuda al que acompaña al gran individuo y que está justificado en su acompañar a esta gran personalidad, ¿no? Bueno, me sigo. Estas dos concepciones, muy contradictorias en los detalles, son incapaces de encontrar una solución satisfactoria a la cuestión de la relación de lo particular y lo general. Es decir, transitan de forma no satisfactoria desde los momentos mínimos o particulares hasta los momentos generales. Es decir, la historia no está llena de particularidades para las dos aproximaciones que ha visto Cosica hasta ahora, ¿no? Lo particular no es serio, ¿no? No es no entra en la generalidad histórica. ¿Mm? O bien, lo general es absorbido por lo particular y la historia se vuelve no solamente irracional, sino también absurda en la medida en que cada elemento particular toma el aspecto general. ¿Mm? O la inversa, o bien lo particular es absorbido por lo general. En ninguno de los dos casos se transita de forma satisfactoria entre estos dos momentos, vamos a decir, que dan título al texto entre el individuo y la historia, ¿no? Entre lo particular del individuo y lo general de la historia. Fíjense cómo comparece Agustín de Hipona en este texto. En esta concepción, o sea, en la universalista, donde lo particular es absorbido por lo general, ¿no? O sea, vamos a decir en la hegeliana, se manifiesta netamente una secuela de la teoría teológica que considera la historia como el andamiaje con la ayuda del cual se construye un edificio. El andamiaje, caracterizado por la provisionalidad, es por naturaleza ontológica. Ay Dios.
Radical, es por naturaleza ontológica radicalmente distinto del edificio y por ello separable de este último que tiene el carácter de la perenidad. A ver, aquí me interesa detenerme tantito para ver si están agarrando la metáfora. Está hablando de la relación entre el andamio y el edificio. ¿Qué es el andamio? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de andamio en una construcción? A ver, en el chat dicen, Um, Pues sería esa estructura que serviría para erigir el edificio, ¿no? Que serviría para irlo construyendo o dar las bases para él, quizá. sí, justamente, o sea, vamos a decir, ¿cómo cuelas la losa? Bueno, en el piso es menos problema, pero en un techo, visto desde abajo. A ver, ¿alguien ha visto este proceso de construcción? ¿Cómo se cuela la losa del techo? ¿Qué se Pues poniendo necesita? los andamios, que son como una estructura provisional, ¿no? Exactamente. O sea, necesitas ponerle al... exacto, las maderas, exacto, la cimbra. O sea, vamos a decir, vamos a dibujarlo rápidamente. Tenemos el edificio, ¿no? Bueno, vamos a decir, tenemos un cuarto y queremos meter este techo, esta losa. Para ponerlo necesitas construir abajo, poner la cimbra de madera, un andamio que lo va a sostener mientras se cuela, mientras pones el concreto y se seca. Ujú. Nada más que cuando ya ves cuando ves el edificio, ves el hueco, ya ves la losa ahí, está lo que queda. Pero para que eso quede, tuvo que haber algo que lo sostuvo mientras se hacía, ¿no? Esta es la metáfora que está trabajando en este momento Kozik. Es un poco la relación entre la historia y el individuo, ¿no? Como si el individuo fuese andamio, algo provisional que pasa de largo fugazmente, mientras que la historia es lo perenne, lo que dura, lo que queda. ¿Lo perenne? A ver, vamos a buscar definición, porque sí es el carácter de perenidad. Doble N, que vive más de continuo e incesante. Perdónenme, sí. Yo traía un viaje porque con este tema del andamio, perdón la digresión, pero vale la pena comentar al respecto. Cuando estuve haciendo mi tesis de doctorado, me iba a la biblioteca del Colmex, porque mi compañera estaba haciendo su doctorado en el Colmex y tenía acceso a esa biblioteca. Y es una maravilla esa biblioteca, ¿no? Bueno, está muy chido. Cuando estaba haciendo yo la tesis, estaban empezando los trabajos de construcción del anexo, o sea, la extensión de la biblioteca, y se hizo un edificio entero a un lado. Y desde la ventana donde yo me sentaba a escribir y a trabajar, se veía el proceso de construcción. Y y esta es una de las cosas tremendas con el tema de los procesos productivos que se fetichizan, porque una vez que ves la cosa terminada, no importa si es una mercancía o un edificio, nunca lleva tatuado en la cabeza el proceso productivo. O sea, uno
empieza a manipular las cosas, o sea, las empiezas a usar, las sabes usar, las habitas, o sea, vas y buscas libros, etcétera, pero nunca te preguntas por el proceso productivo. Este es uno de los viajes que trae Marx con el asunto, ¿no? Y por eso los fetichizas, porque como no ves el camino productivo, tú piensas cuando ves un precio en el mercado que la cosa tiene propiedades sociales y no ves que las propiedades sociales son el producto productivo que tiene de por sí inscrito. Bueno, me tocó ver cómo levantaban el edificio anexo, digamos, desde cero, desde que metieron las retroexcavadoras a excavar el piso hasta la construcción de los 4 niveles que tiene. Y una de las cosas que me voló los sesos es ver cómo se colaba el techo de la biblioteca, porque ese techo no es plano, como los techos a los que estamos acostumbrados, sino es un techo que tiene forma como cavidades, ¿no? Vamos a decir, si lo ven desde abajo, o sea, visto desde abajo, el techo se ve así. Cada cuadrito que estoy haciendo es una profundidad, ¿no? Y lo que está a la altura de techo normal es los caminitos o, digamos, si quieren, las cruces, ¿no? A ver, voy a colorear las cavidades. Es un techo que se ve así. Lo que está más oscuro es una profundidad, ¿no? Y yo ya estaba trabajando en una biblioteca que tiene el techo así, o sea, la otra sección de la biblioteca también tiene el techo así, pero jamás me había preguntado cómo se hacía ese techo, ¿no? Y me tocó ver cómo lo hacían. Y es que hay unas tipo cubetas invertidas, bueno, cubetas, ¿no? Así, que se usan justamente para colar el techo, se ponen como parte de la cimbra. Entonces lo que queda, las cruces son estos espacios de aquí y estos son los huecos, ¿no? Yo traía el viaje de qué es lo que queda después del proceso productivo, cómo queda el andamio, que es tanto trabajo en el resultado y lo que dice, bueno, como queda es en la forma. O sea, la forma de algo recupera es la presencia del andamio. Ajá. La forma del techo, lo que queda en el techo, su forma final, está manteniendo la presencia del andamio ahí. Eh, Esto va bien bueno, con la idea de la problematización del fetichismo de la mercancía, pero también va bien con la concepción de la historia de Benjamin, que es el pasado no es algo que haya quedado atrás, ¿no? Siempre tenemos esta representación del pasado y de la historia como algo que pasó de largo velozmente, ¿no? Y ya quedó atrás y se perdió. Dice Benjamin, no, en el presente habita los ecos del pasado, ¿no? Y tiene una forma muy, muy bonita de ponerlo, ¿no? O sea, el presente no está vacío, está lleno de los tiempos pasados, ¿no? Está lleno del aire que respiró gente de antes, está lleno de compromisos no cumplidos con la gente de antes, está lleno de la memoria de los muertos, de los caídos en la lucha. ¿No? Es decir, el presente está de por sí lleno, no es una cosa vacía. Y a mí esto me llama la atención con la idea del andamio, ¿no? El andamio es igual. Puede presentarse en un principio como algo separable, aquí como lo llaman es andamiaje, como algo provisional que quitas y ya no está. Y parece que es por ello separable del edificio que tiene un carácter de perenidad. El edificio es el que tiene el carácter de la perenidad, mientras el andamiaje, como lo llama Kozik, es provisional.
En la concepción de Agustín, la machinamenta temporalia, bueno, ahí no se necesita hablar latín para entender digamos, la, la maquinaria temporal, ¿no? Y las máquinas transitura, ¿no? Las máquinas transitorias, son cualitativamente diferentes de lo que contribuyen a construir, es decir, illud quod manet in aeternum, aquello que se mantiene en la eternidad, ¿no? Vamos a ver si estoy traduciendo bien o me estoy haciendo traducciones del wiri wiri. Ya, a ver, vamos a ver. Eso no me sirve. Aquello por lo cual permanece para siempre. Ah, fíjense. Illo quod, el quo, es por lo cual. Hilo es aquello, no hay luz. Aquello por lo cual permanece o se mantiene para siempre, eternamente, ¿no? Eso está muy notable, ¿no? Puede que tenga un carácter provisional o transitorio, pero es por ello que se mantiene lo que queda eternamente. Siguen ahí, ¿verdad? No se han ido y no me he trabado. ¿Me escuchan? Sí, se Todo escucha bien. bien, Se escucha profe. bien. Ok, Sí. ok. Pues que ya, cambié mi estrategia de combatir la soledad del cuadrito. Dije, más bien, si no hay cámaras prendidas, yo tampoco voy a prender la mía para no estarme viendo la cara yo solito todo el tiempo, que es odioso. Imagínense vivir frente a un espejo, amigos. Ha de ser una de de los cuartos de tortura. Bueno, supongo que para Narciso no, ¿no? Pero para toda la gente decente, imagínense verse en un espejo eternamente, es una pesadilla, ¿no? O sea, bueno, en fin. Entonces, bueno, aquí ya, cada vez que prende cámara alguien, yo también prendo cámara, pero, pero ya esa va a ser mi estrategia de ahora en adelante. Desarrollas otra personalidad. Bueno, va. Regreso a este rollo. Ok. Se niegan las premisas metafísicas de esta concepción, pero se vuelve a aceptar, bajo una forma modificada o velada, la idea de una diferencia ontológica cualitativa entre el andamiaje y el edificio, entre lo provisional y lo perdurable, se encalla en una concepción falsa de consecuencias prácticas catastróficas. Fíjense, o si aceptamos que hay una diferencia ontológica cualitativa entre lo provisional y lo perdurable, vamos a caer en una concepción falsa, ¿no? Hay un equívoco. ¿Qué quiere decir equívoco? Justo no un error, ¿no? Porque parece ser un falso cognado con la palabra equivocación, una falsa semejanza. Equívoco quiere decir que tiene más de un significado, y por lo cual se puede presentar a malas interpretaciones. Eso sí, ¿no? Hay un equívoco en la filosofía de la historia de Hegel, del que es víctima ella misma, de la excitación, del compromiso y del desgaste de las pasiones e intereses particulares, toma forma no ya un universal en estado puro, no mancillado de particular, sino un universal en el que se interioriza lo particular así comprometido. ¿Mm? Lo universal querría utilizar lo particular como un instrumento para no mancharse, pero, y por la realización misma, su engaño resulta engañado. No se puede separar el edificio de la historia, del andamiaje de los individuos. ¿Ah? El edificio de la historia del andamiaje con cuya ayuda se ha construido este edificio.
lo particular y lo universal se interpenetran y el objetivo realizado es igual en cierto sentido a la suma de medios realizados. Lo que tenemos aquí por parte de Cosi, que es la perspectiva de la totalidad. Fíjense, la totalidad es esta cosa que les decía yo la vez pasada, que está mejor desarrollada, francamente, en dialéctica en lo concreto, por la cual comprendemos que no es posible explicar el todo sin las partes. ¿Ah? Es decir, el todo no se entiende sin la interacción de las partes. Es decir, el todo es dependiente de la interacción de las partes. Mientras que las partes no se entienden como momentos aislados. Las partes se refieren necesariamente al todo. Y lo que está diciendo acá Kozik es precisamente esta relación de totalidad entre la historia y el andamiaje. Es decir, hay una interpenetración o una interproducción de la historia y el andamiaje. No son ontológicamente cosas separadas, como digamos en las dicotomías predialécticas, por ejemplo, en la de la famosa dicotomía predialéctica de Descartes, entre la res cogitans y la res extensa, ¿no? Una cosa es el pensamiento, que radicalmente es ontológicamente distinto que la cosa extensa, el mundo exterior. Esta dicotomía llega Hegel a superarla. Lo mismo está haciendo Karel Kozik en su análisis de la historia. No son sustancias distintas, no son ontológicamente separados la historia y el andamiaje, aquello con lo que se produce la historia, en este sentido los individuos. Vamos a decir, vamos a aterrizarla, a traducirlo completo. Los individuos no se entienden sin la historia. Como había dicho Marx, los individuos son producto histórico. Pero la historia no se entiende sin la interacción de los individuos. Las dos cosas exactamente al mismo tiempo. Esto que parece una contradicción es de donde surge la dialéctica, de la unidad de los contrarios, nos había dicho Heráclito en el siglo VI antes de Cristo. Lo particular y lo universal se interpenetran y el objetivo realizado es igual, en cierto sentido, a la suma de los medios utilizados. ¿Cuáles son los medios utilizados? Los individuos que se mueven. ¿Y cuál es el objetivo realizado? Es la historia. Lo mismo en el edificio es el objetivo realizado, los medios utilizados son los andamiajes. Y son la misma vaina. Los principios de lo universal y de lo particular, a través de los cuales se expresaba la relación entre la historia y el individuo de una forma antinómica, petrificada, no solamente son abstracciones que no pueden delimitar el carácter concreto de la historia, son también principios falsos e imaginarios. A ver, ¿qué quiere decir en este parrafito? Antinómica, usada como adjetivo. Fíjense, no una antinomia, que sería sustantivo, sino de forma antinómica. Antinómica es el adjetivo calificativo que califica el sustantivo forma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién me dice? ¿No? Nadie se lanza al ruedo. Cuando lleguen a Kant,
en el, ¿qué es? El semestre que les van a tocar Kant en historia y en textos, es el quinto. El quinto semestre van a llevar a Kant y van a leer las antinomias. Ah, Bruno pregunta que había dicho. Les preguntaba yo qué quiere decir o cómo está usando Cosick antinómica, claro, como adjetivo calificativo, pero ¿a qué se refiere por antinómica? Y entonces empezaba yo a explicar el rollo de que antinomia es una palabra que empieza a usar Kant mucho, y que tal vez lo van a ver cuando lleguen a quinto semestre. Fíjense las voces que tiene ahí, las voces griegas, anti y nomos. Antinómico como adjetivo viene de antinomos. ¿Cuáles son estas dos voces? ¿Quién me dice que es anti y que es nomos? Son nombres opuestos, ¿no? Perdón, ¿me repiten, por favor? Son nombres opuestos o contrarios. Correcto. Nombres opuestos o leyes opuestas, ¿no? Es semejante a la noción de paradoja, ¿no? Dos opiniones contradictorias. Antinomos son dos leyes opuestas, ¿no? Entonces, una forma antinómica parece una forma contradictoria. Ajá. Así lo está usando como adjetivo, con una forma que tiene esta contradicción. Ajá. Pareciera entonces que la historia y el individuo como antinomias es un error, ¿no? No solamente produce abstracciones que no se pueden delimitar, que no pueden delimitar el carácter concreto de la historia. El concreto es lo real, lo vivo, lo que actúa. Son también principios falsos e imaginarios. Acá se está ahorrando el término metafísico, pero bien podría decir, son aproximaciones metafísicas no materialistas, ¿no? No constituyen el punto de partida o la base, no son el principio del que nace el movimiento y por la que la realidad se hace explicable, sino más bien grados o etapas deducidos de este mismo movimiento. Fíjense, la oposición entre dos principios contra la noción de grados o etapas. También en dialéctica se usa el término momentos, ¿no? Vamos a decir, como cuando alguien dice, es que el ser y el pensar no son dos cosas distintas, sino son momentos de un movimiento. Por ejemplo, cuando estás jugando, no sé si ustedes, dale, Bruno, antes de que ponga mis ejemplos base. Pues nada, solo sobre esta cuestión que siempre me ha perturbado un poco. em, en el sentido en que al dividir, digamos, la cuestión en momentos se está estableciendo una prioridad, pero todos estos momentos, no sé, es como tal vez lo pongo en otra imagen, ¿no? O sea, agarro precisamente una imagen, ¿no? Y digo, bueno, esta es la parte inferior, esta es la parte superior, y puedo pensarlo como partiendo de aquí para ir para allá arriba. Y son diferentes momentos, diferentes planos, si querés, de la imagen. Em, pero me sigue perturbando porque no veo la justificación de que haya realmente una prioridad lógica fundamental y no solo una manera de dividir la cosa, ¿no? O sea, bien podríamos agarrarlo al revés y poner la base en otro lado. Sí, Algo así. sí, sí, estoy de acuerdo. Por eso a mí me tachan de idealista mis cuates marxosos. Porque, o sea, una vez que caes en el túnel de Alicia al País de las Maravillas, que es este torbellino dialéctico de entender que son momentos, ¿en qué sentido puedes decir que, como dice Engels, en última instancia hay una determinación material? O como dice Hegel, el concepto es demiurgo de la realidad. O sea, a ver,
Si nos ponemos dialécticos realmente, los dos parecen detenciones arbitrarias. ¿No? Y aquí es donde claro, aquí, o sea, yo tengo una respuesta que intenta ser consecuente con un cierto dejo de materialismo dialéctico, ¿no? Que es establecer que la conciencia siempre llega a posteriori. En este movimiento la conciencia siempre llega a posteriori. ¿De qué? Del acontecer, pero ese acontecer, ¿no? Aquí es donde te vas al hoyo de Alicia, ¿no? Al agujero de conejo, ¿no? Porque ese acontecer es producto también de la conciencia. Siempre. La banda siempre actúa con un nivel de conciencia, no importa cuál sea. El acontecer siempre sucede como producto de un acontecer o una acción, producto de un cierto nivel de conciencia. Ya después puede llegar el búho de Minerva a darle sentido. Esto es lo que dice Hegel. La conciencia es el búho de Minerva. Es muy materialista. Primero sucede la historia y luego llega la conciencia a darle sentido, ¿no? Yo, por lo tanto, frente a este barril sin fondo que parece el movimiento dialéctico, he decidido metodológicamente trazarme para mí mismo la diferencia diciendo esto. Y lo he recalcado a lo largo de este curso muchas veces. Para mí, la diferencia última entre el idealismo dialéctico de Hegel y el materialismo dialéctico de Marx es que la historia se puede escribir a priorísticamente en Hegel. Antes de lo acontecido, Hegel dice, se está realizando, como un acto de fe, dice esto, se está realizando el concepto de la libertad humana. Este apriorismo histórico me parece más lleno de sentido, ¿no? Ahí sí veo una diferencia con el materialismo de Marx, que dice, este devenir histórico es conflicto y no sabemos cómo va a acabar. Y hay que entrarle al conflicto si queremos que caiga de un lado o de otro. Como justo, por eso les ponía el inicio de el manifiesto del Partido Comunista. Es más, nada más, para que vean, porque les he machacado muchas veces la tesis de Hegel sobre el apriorismo del concepto de la libertad humana. Pero fíjense cómo empieza el manifiesto. Toda la historia humana hasta nuestra actualidad es la historia de la lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y, antigüedad, esclavismo. Patricios y plebeyos es antigüedad también, pero es el Imperio Romano. A varones y siervos es señores feudales y siervos es feudalismo. Maestros y oficiales también es feudalismo, pero en contexto urbano, no en contexto rural como acá. Era una palabra, en la generalidad, opresores y oprimidos, ¿no? Opresores son los libres, los patricios, los señores feudales y los maestros. Y los oprimidos son los esclavos, los plebeyos, los siervos, los oficiales, etcétera. Opresores y oprimidos frente a frente, siempre empeñados en una lucha interrumpida, veladas unas veces y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación de la revolucionaria de todo el régimen social, o, fíjense la disyuntiva, al exterminio de ambas clases beligerantes. El conflicto no se puede resolver a priorísticamente, o acaba con la transformación revolucionaria, o al exterminio de ambas clases beligerantes. El ejemplo que tiene Marx de un conflicto de clases que no acabó con la transformación revolucionaria de la sociedad a partir del triunfo de una de las clases en oposición, es la transición del feudalismo al capitalismo. Colapsaron los señores feudales o los aristócratas y los siervos de la gleba, colapsaron como clases sociales y surgieron dos nuevas, burgueses y proletarios. ¿Por qué les leo esto? Porque la pregunta sobre
¿cómo identificamos o dónde detenemos estos momentos que parecen no detenerse nunca? Estas identidades en movimiento parecen no detenerse nunca. Y resulta igual de arbitrario empezar en la conciencia que empezar en el ser. A mí me parece que lo podemos detener más fácilmente o podemos tomar por partida metodológica si decimos es que la historia no está escrita a priorísticamente. Este es uno de los derroteros donde yo me agarro. El otro es un derrotero más hegeliano que marxista, se los digo de una vez. Es el hecho de que la conciencia irrumpe en el ser como resultado de la evolución del ser. Vamos a vamos a decirlo darwinistamente. Está todo el proceso que llamamos historia natural, antes de la irrupción de la conciencia humana en el mundo. La conciencia humana es un producto evolutivo del mundo natural. Si la conciencia es producto del ser. Y esto no solo lo dice Marx, Hegel está perfectamente dispuesto a aceptar que la conciencia es producto del ser, ¿no? Donde tal vez es distinto, es que una vez que irrumpe la conciencia en el ser, subordina al resto del ser. Esto está en la introducción general de la filosofía y la historia, que es el texto que me he pasado citándoles y citándoles y citándoles, ¿no? Les voy a leer el pedacito en el que Hegel dice esto, ¿no? Estoy en el primer capítulo de Lecciones sobre Filosofía y la Historia Universal y dice así. Oye. Perdón, voy a la introducción. Creo que no está en el capítulo 1, sino en la introducción. Voy. En la intro. Esta cita, estoy pensando. Empieza a decir Hegel, es que hay dos reinos, ¿no? El mundo natural y el mundo espiritual. Categorías. Perdónenme, es que este punto es relevante. Ok, aquí está. Es el capítulo 2. Les voy a leer 3 párrafos. El mundo espiritual, digamos, empieza la reflexión. ¿A qué se refiere la determinación de la razón en sí misma y por cuánto la razón es tomada en relación con el mundo? Fíjense. ¿Por qué decimos que la razón determina al mundo? Es la pregunta de Hegel. Es decir, ¿por qué estamos empezando con la conciencia? Este problema es el mismo que el de definir cuál sea el fin último del mundo. Y se expresa de un modo más preciso diciendo que este fin debe realizarse. Hay que considerar aquí 2 cosas. El contenido de ese fin último, la determinación misma como tal y su realización. En primer término, hemos de observar que nuestro objeto, la historia universal, se desenvuelve en el terreno del espíritu. Toda la historia universal se mueve en el terreno del espíritu, es decir, de la conciencia. Pero fíjense, se echa para atrás. El mundo comprende en sí la naturaleza física y la psíquica, es decir, la física y la espiritual. La naturaleza física interviene también en la historia universal y habremos de prestar atención desde el primer momento a esa relación fundamental de la determinación natural. Pero lo sustancial es el espíritu.
y el curso de su evolución. Es decir, sí, la materia interviene, pero lo sustantivo, lo fundamental es el espíritu. Aquí no hemos de considerar la naturaleza como construyendo también por sí misma un sistema de la razón, realizado en un elemento particular, característico, sino relativamente al espíritu. Aquí viene, digamos, ustedes saben que las lecciones no son de puño y letra de Hegel, sino están tomadas de los apuntes que dictaba Hegel a sus alumnos para poder dar la clase. Entonces aquí cambiamos de fuente, y como cambiamos de fuente, de manuscrito, de un alumno distinto, el término cambia, pero no se pierdan. Seguimos hablando de un reino espiritual y otro reino material. Fíjense, dice ahora, el hombre aparece después de la creación de la naturaleza. Aquí darwinista, sin ningún problema, claro, pre-darwinista, pero como un proceso evolutivo de la naturaleza. Y constituye el opuesto al mundo natural. Es el ser que se eleva al segundo mundo, o sea, el del espíritu. Tenemos en nuestra conciencia universal dos reinos, el de la naturaleza y el del espíritu. El reino del espíritu es creado por el hombre como resultado de la naturaleza. Podemos fijarnos toda clase de representaciones sobre lo que sea el reino de Dios. Siempre ha de ser un reino del espíritu que debe ser realizado en el hombre y establecido en la existencia. Entonces, fíjense, les dibujo este espiral rapidito. Voy a poner en verde, evidentemente, el proceso de la evolución natural. Llega un momento en este proceso de evolución natural que surge el ser humano como proceso evolutivo de la naturaleza. Y a partir de ahí envuelve con la supedita, vamos a decir, la evolución natural a la evolución del espíritu. Y toda la evolución natural queda supeditada al espíritu. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que acontece en la naturaleza es para la conciencia. Antes no tenía testigo. Antes lo que acontecía en el ser, ya no puedo dejar de compartir. Antes lo que acontecía en el ser no tenía forma, porque no había una conciencia que se la diera. Ahora todo lo que acontece en el ser es para la conciencia. Es un fenómeno para la conciencia, no es para nadie más. Y a partir de ese momento se subordina lo natural a lo espiritual. No sé si estoy logrando dar cuenta de la pregunta, Bruno. Es una pregunta compleja. Y resumiría yo así. ¿Resulta artificial escoger uno de los dos momentos? Sí, sí resulta artificial. Una vez que te dejas ir en la lógica dialéctica del movimiento, ¿por qué habrías de detenerla en algún momento? En primer lugar, yo diría que el idealismo es a priorístico y el materialismo de Marx no. En segundo lugar, diría que el ser fue antes que la conciencia. Y nada más para cerrar este argumento, también diría que para Marx, y esta es mi lectura particular, no es una diferencia cronológica tanto como una diferencia explicativa. Es decir, de orden epistémico, y aquí sí sé que muchos marxosos dirían que me estoy alejando del credo aceptado, ¿no? De la doctrina aceptada, porque lo que pueden ustedes encontrar en ideología alemana, y esta es la última referencia que les voy a dar, el capítulo 1 de la ideología alemana de Marx y Engels, es que no es que el ser sea cronológicamente previo, como en Hegel, sino que una cosa es lo que tenemos que explicar y otra cosa lo que tenemos que estudiar. Marx dice, lo que queremos explicar es la formación espiritual. Y para poder explicar la formación espiritual, lo que tenemos que estudiar son las relaciones materiales que le dan fundamento. No es que hayan sucedido en momentos distintos, ¿no?
Si tú quieres explicar un proceso de revolución social, dice Marx, estudia las relaciones productivas en la base material para que entiendas por qué se decía lo que se decía en esa época. Al revés no funciona. Uno no puede explicar a una persona según lo que piensa de sí misma. ¿Ah? Lo que piensa de sí misma, generalmente dice Marx, es, no sé, uno se ve en el espejo y dice, soy un chido, ¿no? Y uno no explica a la persona según lo que la persona piensa de sí misma. Más bien, explicas lo que la persona piensa de sí misma según cómo esa persona se comporta en el mundo. Entonces, para Marx es un orden explicativo, de prioridad explicativa, estudiar las relaciones materiales para explicar la producción espiritual. Pero bueno, esas son las 3 cosas que tengo que decir al respecto. Di, Bruno, ¿qué ibas a preguntar? O a decir, a comentar. Pues nada, solo me parece muy, muy interesante e importante esta distinción entre la prioridad cronológica y lógica, ¿no? Y me parece que los riesgos o los peligros se ven mucho en ciencia y en biología actualmente, ¿no? ¿Cuántos artículos no ve uno en las noticias de que se descubre el elemento que permitió que la conciencia surgiera en los seres humanos, ¿no? Como si o incluso que se ponen a investigar si el pulpo, si el perro, si tienen conciencia, precisamente como que si hubiera sido algo que hubiera surgido. Pero haciendo la distinción como un surgimiento de la conciencia a partir del ser, no en sentido cronológico, sino en sentido lógico, pues me parece muy interesante porque de alguna manera hay como una especie de vuelta de círculo, ¿no? En donde partimos del ser para poder explicar la conciencia, pero luego de ese movimiento nos percatamos que el ser solo es explicado en esos términos, pues tal vez conciencia no me gusta como término fenomenológico, digamos, o sea que es, sí, por ahí. No, está buenísimo. Yo, digamos, este tema me interesa particularmente, ¿no? Claro, conciencia es el término privilegiado por la tradición hegeliana marxista, ¿no? Eh, la conciencia como un momento de la evolución del ser. Ajá. Pero una vez que irrumpe la conciencia en el ser deja de ser algo informe, porque ahora está el famoso testigo. El testigo, el que atestigua, el que observa y el que dota de forma. Vamos a decir, ¿no? Desde esta perspectiva, el árbol solo es árbol. Fíjate cómo lo que estamos apelando es una forma de dotar de forma al mundo. Lo llamamos árbol y cuando lo llamamos árbol, supone una forma, una función, una estructura, una imagen en nuestra cabeza. Antes de que fuera para la conciencia, era una mancha informe. Bueno, no era ni mancha ni informe, no era nada, porque no había lenguaje que lo dotara de forma, era contenido irrestricto, ¿no? Entonces, sí, la conciencia para Hegel es un momento de la evolución del ser, pero una vez que irrumpe, todo el ser es ahora para la conciencia. No hay nada que quede fuera de la conciencia, incluso lo que no conocemos todavía es algo que la conciencia no conoce. ¿Ah? Es un momento de lo desconocido para la conciencia. ¿Qué iba a decir yo todavía? Algo más de lo que comentaste me parecía buenísimo. Se me fue. No sé qué otra cosa te iba a decir. Pero sí, este es un tema súper interesante. En fin, se me fue, completamente se me fue. Voy a intentar a ver si lo recuerdo. Es un tema increíble para mí, ¿no? Porque me convence profundamente la dialéctica. Lo que no me parece claro y evidente es la separación que hay entre idealismo y materialismo, entre Hegel y Marx. No es tan evidente como el marxismo vulgar supone. Definitivamente no es tan evidente como es, ¿no? El materialismo vulgar o el marxismo vulgar quiere hacer
una caricatura de la dialéctica hegeliana, ¿no? Decir, sí, eso es idealismo puro y duro. Bueno, a ver, ¿qué quieres decir con eso? ¿No? En fin. Voy a intentar seguir y a ver si sigo un poco. Acabemos el famoso texto de Kossick. Y aquí empieza el principio del juego. Y además lo pone en francés, si no mal recuerdo, el jouet, ¿no? Dice, jeu, perdón, no sé cómo se pronuncia. Jeu. Significa tanto juego como representación teatral, fíjense, ¿no? Al mismo tiempo, el elemento lúdico del juego y el elemento representativo dramático, ¿no? Empieza a jugar con las dos terminologías apropiadas para referirse a cada una de las cosas. Fíjense, la terminología propia del juego y del teatro se encuentra en todo estudio consagrado a la historia. Por ejemplo, términos como el papel de tal institución, tal individuo. Papel, evidentemente, refiere también al papel. ¿Quién interpreta el papel de Romeo? ¿Quién interpreta el papel de Lady Macbeth? ¿Quién interpreta el papel de, no sé, estoy dando ejemplos ingleses y estoy intentando, pero del alcalde de Salamea? No sé, pues, ¿no? Papel como rol, ¿no? Incluso en inglés también el rol se usa para historia y se usa para el teatro. La máscara, el actor es más evidente, ¿no? ¿Quiénes son los actores principales de la Revolución Francesa? Pues Danton, Robespierre, si quieres irte más adelante, Napoleón, los girontinos, los jacobinos. También, ¿quiénes son los actores principales de la representación de, de bodas de sangre, de García Lorca? Se me había ido el apellido por un instante, perdón. Perder y ganar, ¿no? Al mismo tiempo, terminología de juego. ¿Quién ganó el partido? Por cierto que esta semana nos duele hablar de fútbol, ¿no? ¿Quién ganó? Ganaron los Seattle Sounders, ahí evidentemente terminología de juego. Pero también, ¿quién ganó la revolución? Bueno, pues, ¿qué creen? Ni los girondinos ni los jacobinos. Se coló por ahí un elemento disruptivo, y quien gana la revolución es el imperio, con Napoleón, y luego la pierde, en fin. Entonces dice Kossick, vamos a pensar juego y teatro para establecer la relación entre individuo e historia. La idea de considerar la historia como una representación teatral es corriente en la filosofía clásica alemana. Me voy a saltar el extracto. En mi serie de la filosofía, tal vez les quiero comentar algo rápido de este texto. Es el primero que se considera canónicamente de madurez de Marx. Es un texto escrito hacia el 48. Es el primer texto de economía política maduro, vas a decir, es posterior a los famosos manuscritos económico-filosóficos, ¿no? Y es un texto en el que se está peleando contra el socialismo utópico, bueno, digamos, socialismo utópico, más bien se está peleando contra Proudhon, uno de los padres del anarquismo francés, ¿no? Y en ese texto, dice Kossick, Marx caracteriza la concepción materialista de la historia como un método que estudia, fíjense, en este tipo de cosas se basa mi forma de defender el problema como un problema
heurístico, voy a decir ahorita, de estudio, de interpretación, ¿no? Como un método que estudia la historia real, profana, de los hombres de cada siglo, y representa a estos hombres a la vez como autores y actores de su propio drama. Fíjense, como autores y actores de su propio drama. No solo son Romeo, perdón, no solo son los que interpretan a Romeo, sino también son Shakespeare. Esto es lo que está diciendo. Actores y autores de su propio drama. Hay un dejo de autorreferencialidad circular en esta forma de expresar el asunto. Yo estoy ahorita usando el término autorreferencialidad circular para hablar de la aproximación dialéctica. Lo que hay a todas luces aquí es un círculo dialéctico. Porque es como el dibujo este de Escher, de las manos que se dibujan a sí mismas, ¿no? Vamos a buscarlo. Esto. Ajá. Fíjense. Esta mano está produciendo las condiciones de posibilidad de esta mano. Esta mano no existiría, en cambio, si esta mano no la dibuja a su vez. Ninguna de las dos manos existe sin la otra. Las dos manos son autoras de la otra, pero al mismo tiempo son actoras de la otra. O sea, está el proceso de autoría y de acción al mismo tiempo, pero además un doble circuito ahí, porque dice no de cualquier drama, sino todos los hombres son actores y autores de su propio drama. Este es un segundo circuito de autorreferencialidad. No solo son las manos, sino son las manos que son sí mismas. Es decir, son su propio escenario y son sus propios actores y personajes, ¿no? Esta es la concepción que tiene Marx en Miseria de la filosofía. Otra vez, fíjense en las referencias teatrales y de juego que está recuperando Marx. Pero desde el momento en que os representáis a estos hombres como los autores y actores de su propia historia, habéis llegado, dando un rodeo, al verdadero punto de partida. Ajá. Vamos a decir, la primera meta es entender esta relación dialéctica. Ser autor y actor de su propia historia. Y una vez que llegaste a esa primera meta, desde el momento en que os representéis a estos hombres como tralalala, entonces habéis llegado, dando un rodeo, al verdadero punto de partida para hacer historia. Fíjense cómo la dialéctica, entonces, es un punto de llegada conceptual. Entender que somos, yo les he estado usando la terminología productos y productores. Pero en Miseria de la filosofía no se habla de productos y productores como en el 18 Brumario. Se habla de actores y autores. Una vez que llegas a esa concepción del ser humano como producto, productor o bien como autor y actor, entonces puedes regresar y hacer ahora sí historia. La historia se hace entendiendo que los seres humanos son al mismo tiempo autores y actores. Eso es lo que está diciendo Marx. Y lo que está diciendo Kozik. La representación, en tanto que principio que realiza la unidad del individuo y de la historia, fíjense, el juego o el montaje teatral, en tanto que principio que realiza la unidad del individuo y la historia, destruye ante todo las concepciones lineales y la abstracción. Destruye lo lineal porque, como vimos en las manos de Escher,
es inmediatamente autorreferencial, es dialéctico, es circular. Por la representación o por el juego, se establece un nexo interno entre elementos heterogéneos. El individuo y la historia no son ya entidades independientes una de la otra, sino que se interpenetran, pues tienen una base común. El principio de antinomia, que había hecho de la acción sobre la historia un privilegio, ¿ah? Desde una de las perspectivas, la de Carlyle, la de los grandes individuos, sin ofrecer explicaciones para el gran número de fenómenos, a riesgo de deformarlos con construcciones arbitrarias reforzadas por la experiencia. En cambio, la historia como juego o representación está abierta a todos y cada uno de los hombres. ¿Qué hora es? Bueno, este es el punto fundamental. Si estuvimos leyendo y discutiendo todo puntualmente, es por esto. Ajá. La historia como juego o representación está abierta a todos y cada uno de los hombres, o sea, de los seres humanos. Ustedes dispensen digamos, la expresión que pretende ser universal, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Voy a regresar a la primera sesión en donde estaba explicando yo el contexto de lo de Kozik para que se dimensione lo que está diciendo. En la época de Kozik hay una disputa dentro del universo socialista por la subjetividad de la acción. Es algo que se viene arrastrando desde el leninismo. Lenin había sustituido la clase social, el proletariado en Marx, por el partido. Ahí había un proceso de sustitución de subjetividad importante. No era toda la clase, sino el partido, el destacamento de vanguardia. Si nos ponemos duros, Lenin ni siquiera dota de subjetividad al partido. Se pone beberiano en el asunto y dice, no, perdón, pero las células del partido no toman decisiones, solo el comité central. Esto lo pueden leer en el qué hacer y en un paso adelante, 2 pasos atrás de Lenin. En los 2 casos está proponiendo un ultracentralismo. Y en otras palabras, es el monopolio de la subjetividad histórica. ¿Con qué pretexto se monopoliza la subjetividad histórica? Con el pretexto de que la vanguardia es lo más consciente y sabe a priorísticamente hacia dónde tiene que ir. Era la respuesta de Lenin para el problema de la enajenación. Decía, bueno, es que la clase está enajenada. No va a organizar una revolución por sí misma. Entonces se necesita que las secciones más de vanguardia, los más conscientes, digan por dónde. En el estado stalinista, vamos a decir, después de la muerte de Lenin, o sea, Stalin arrebata todavía más la subjetividad, ¿no? Si ya no estaba en la clase, no estaba en el partido y no estaba en el comité central, estaba en el líder carismático, en el gran Joseph Stalin, ¿no? Y todo el periodo stalinista se construyó bajo una dictadura y un monopolio de subjetividad profundamente, bueno, voy a decir una tautología, excluyentes. O sea, subjetividad arrebatada. Kozik está pensando en el 68. Está hablando de un humanismo con rostro, digo, un socialismo con rostro humano. Pero fíjense la afirmación. La afirmación es una defensa democrática de la subjetividad. Todos los seres humanos. La historia está abierta a todos los seres humanos, no a unos cuantos, no a un partido, no al comité central y no al gran líder. Está abierta a todos los seres humanos. Todos los seres humanos están, de hecho, produciendo la historia a la vez que son producto de ella. Son actores y autores, ¿no? Díganme si no es un proceso, es una concepción democratizadora sobre la relación historia e individuo. Al tiempo que es democratizadora en el sentido estricto de que cratiza al demos, o sea, empodera al pueblo,
Cuando dice todos los individuos, la historia está abierta para todos los individuos, quiere decir toda acción humana es un momento que construye historia. Desde la perspectiva del materialismo histórico, esto es la respuesta a quién es el sujeto histórico. Bueno, la subjetividad histórica está abierta a todos, está puesta en estado de apertura para todos. Esto no quiere decir que todos de hecho inmediatamente puedan ser fundamento histórico, porque, como les digo, se atraviesa el proceso, el problema de la enajenación. Pero al menos sí que está abierta, está puesta en estado de apertura para la acción de todo individuo. No sé si se entiende el argumento, como se me acabó el tiempo, tuve que acelerar el cierre, pero a este es al punto al que quería llegar. ¿Hay preguntas, comentarios? ¿No? Bien, bien. Pues oigan, yo había dicho al final de la sesión pasada que nos teníamos que quedar a platicar sobre las entregas finales. Agoté el tiempo de esta sesión, pero vamos a hacer un compromiso revolucionario que empezamos la próxima sesión con una discusión sobre las preguntas y pendientes. Yo no sé si todo el mundo ya logró conformar un equipo para la parte del trabajo final, que es la producción de un video, ¿no? De un contenido audiovisual. No sé si justo esto. Vamos a pausar la exposición de contenidos la próxima sesión para dejar como todo armado, ¿no? Vamos a dejar los equipos armados, vamos a contestar preguntas. Y siempre es bueno, yo ya empecé a meter de mi cuchara, ¿no? En esta sesión a propósito, les voy a pedir que lean del material de lectura que está cargado en el aula virtual, las tesis sobre la historia de Benjamin. Esta lectura está en diálogo con muchas de las que hemos hecho hasta ahora, con muchas, por distintos motivos, ¿no? Entonces, no se espanten, las tesis sobre el concepto de historia son apenas, bueno, un manojo de hierbas, diría Benjamin, que ha estado recolectando durante los últimos 20 años de su vida, cuando muere en el 40. Son estas paginitas, o sea, estoy hablando de 13 páginas de lectura. Es una verdadera maravilla. Y entonces, vamos a hacer dos cosas la sesión que entra. Primero, vamos a resolver todos los problemas que haya para la presentación de los trabajos finales. Y segundo, vamos a empezar a discutir Benjamin, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, está bien, profe. Me parece bien que empecemos la otra clase con eso. Órale. Ay, Dios. Ouch. Bueno, al parecer estuve hablando todo el tiempo de a gratis. No tenía no, sí, durante un tiempo estuvo en el auricular el audio. Bueno, ya voy a tener el video.